25. Reino de los renegados, Lance Alter, 3. El Lance Alter estaba enojado, emocionado y lleno de remordimientos. A veces, tener algo en las manos lo hacía aún más impactante cuando se perdía, especialmente cuando era apreciado. Lo que debería haber sido protegido. Lo que había sido una fuente constante de apoyo, afirmación y felicidad le había sido arrebatado de las manos. Y ella tendría su venganza. Sabía que nada la esperaba al final de este camino, pero sin embargo, el vacío hueco anidado en la raíz de su corazón exigía retribución y acción. Los sajones la verían agotarse y dañarse contra las fuerzas de Camelot, sus intenciones eran demasiado claras para entenderlas. La derrota mutua sería su escenario ideal, pero estarían bien si alguno de los bandos pereciera mientras el otro lamía sus heridas. ¿Y qué? Lance Alter ya había visto el final de este camino antes. La destrucción inevitable era inevitable. Más bien, Lance Alter ya no veía sentido. Sin su Zero, ¿qué diferencia haría? Él había sido su única motivación para hacerse un lugar en este mundo incoloro de guerra, muerte y deber. Luego, al oír hablar del éxito, de la felicidad que poseían sus otros homólogos más afortunados, finalmente estimuló y encendió el pozo sin fondo que eran los celos y la envidia. Incluso verlo de primera mano cuando la Arturia original se reunió con su Zero mientras Lance Alter sabía que nunca tendría esa oportunidad fue enloquecedor. Por una vez en la vida de Lance Arturia, sintió como si nunca hubiera entendido la perspectiva de Morgan más de lo que lo hacía ahora. La ironía de toda la situación, sin embargo, se perdió en ambos hermanos porque lo mismo se aplicaba a Morgan. Un giro bastante cruel del destino. Lance Alter lo abandonaría todo para convertirse en un fuego negro y una maldición que devoraría a su enemigo y aliado por igual hasta que no quedara nada. Y Morgan se encontró tratando de mantener el reino unido y salvarlo de sus invasores. Oh, como Merlín lamentaba el repentino cambio de dinámica, pero al Lance Alter no le importaba. Caminando penosamente por la hierba alta y montada en su leal caballo oscurecido Jambey, Lance Alter entrecerró los ojos ante la silueta de Camelot en la distancia. Había optado por renunciar a su supuesta cooperación con los sajones debido a las sospechas que Merlín había sembrado con su visita 15 días antes. El instinto le decía a Lance Alter que Merlín estaba siendo considerado con ella cuando le dio la sugerencia. Por lo tanto, aquí y ahora, y en contra de su buen juicio, vería si las palabras de Merlín resultaban ciertas. Las fuerzas de Camelot eran formidables, incluso para ella. Los golpes de Lancelot eran brutalmente precisos y pesados, mientras que Gawain llevaba el resplandor del sol en cada acción. Las flechas de Tristán eran invisibles y siempre daban en el blanco, mientras que la lanza del devoto Percival llevaba el peso de su convicción. Luego vendrían el hermano Cay y Sir Hector. Por sí sola, la Lancero Alter no podría imaginar la victoria de la forma en que solía hacerlo si esa espada se hubiera encontrado en sus manos. Con él, nunca habría dudado de la victoria. A pesar de lo irritante que era, Lance Alter fue considerada no apta cuando buscó el espíritu del lago. Lady Vivian se había negado a darle a Lance Alter Excalibur en su estado mental actual. Su lenta degeneración en ira desdeñosa y la malicia que persistía a su alrededor eran demasiado para confiar en Excalibur. No obstante, Lance Alter todavía tenía su lanza. Aunque ya no era tan pura como sus homólogas Lance, la lanza que ata las líneas del reverso ahora ondeaba con una aura oscura y malévola que atravesaba a los enemigos con pura fuerza de rotación. Un buen golpe rompería las murallas de Camelot, suponiendo que no fuera durante el día contra Gawain, o por la noche, donde la vigilancia de Morgan estaba en su punto más alto. De pie en una colina lejana con vistas a Camelot, el Lance Alter había llegado deliberadamente por la noche, donde era poco probable que Gawain interfiriera. Esto era una prueba y nada más. Si funcionaba, funcionaba, y si no, no funcionaba. Tomando un respiro, Lance Alter gradualmente comenzó a encender sutilmente su energía mágica en el viento. Gawain era demasiado gorila para darse cuenta, y Lancelot y Gaerys estaban destinados a protegerse de la invasión sajona hacia el norte. Por el contrario, alguien del nivel de Morgan como mago no dejaría de detectar la presencia de Lance Alter, por pequeña que fuera. Más bien, era porque era la energía mágica de Lance Alter que Morgan ciertamente lo detectaría.
Ahora, si esa detección llegó en forma de una potente explosión mágica o una transmisión de voz mágica era lo que Lance Alter estaba esperando. Sin embargo, el resultado real difiere mucho de lo que Lance Alter esperaba. En un abrir y cerrar de ojos y en un estallido de energía mágica que extendía sinuosos arcillos de poder hacia el exterior, un Morgan inexpresivo apareció en carne y hueso. Morgan llevaba una corona, empuñaba un cetro negro como catalizador mágico y se vestía con un elegante vestido azul y negro. La propia reina bruja había venido a reunirse cara a cara. El corazón de Lance Alter comenzó a latir violentamente mientras su dragón interior rugía y hervía, lo que hizo que su sangre hirviera y las venas brotaran sobre su piel. Mirando detrás de Morgan y hacia Camelot, Lance Alter dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. No había señales de actividad en las paredes de Camelot. Si hubiera sonado la alarma y los caballeros se hubieran reunido para combatir a un adversario, no habría tenido más remedio que retirarse. Justo aquí, ahora mismo, era solo Morgan, y solo Morgan, como Merlín había dicho que haría. ¿Podrá matarla? Morgan no era fácil, y Lance Alter podía predecir con un 100% de seguridad que su enfrentamiento atraería la atención de todo Camelot. Por primera vez en años, las hermanas se miraron cara a cara con diferentes niveles de rencor y animosidad. Mientras tales emociones tronaban como una tormenta sobre la expresión de Lance Alter, Morgan parecía más moderado y decidido. Ha sido, mucho tiempo, Arturia. Dijo Morgan lentamente, esquivando cuidadosamente la línea de provocación. Has estado haciendo un gran lío de cosas. La lancero Alter preparó silenciosamente su lanza, agarrándola cada vez más fuerte mientras Morgan hablaba. El Lance Alter continuó comprobando si había actividad en Camelot. Le preocupaba que pincharía una colmena de abejas si no lograba matar a Morgan de un solo golpe, porque esa era la única forma de matar y retirarse en el lapso de una sola acción. Las fluctuaciones mágicas y las reverberaciones de la batalla alertarían rápidamente a Camelot de un ataque, le gustara o no a Lance Alter, pero sería inútil si Lance Alter ya se estaba retirando. Ambas hermanas prácticamente podían leer el estado de ánimo, pero Morgan, de todas las personas, cedió primero. ¿No hay camino para la paz?, preguntó Morgan, con tono resignado. Una vez más, Lance Alter guardó silencio, pero esta vez porque Morgan en realidad estaba dando un paso atrás para hablar en lugar de amenazar o lanzar su peso. Era extraño. El Morgan que Lance Alter conocía no habría dudado en hacer un agujero en el estómago de Lance Alter en cualquier oportunidad que tuviera. Ahora, ella solo parecía perdida y confundida. ¿De verdad pensaba que las palabras servirían de algo a estas alturas? ¿Que cualquier acto recatado le concedería algún tipo de clemencia? Las manos de Lance Alter se cerraron en puños, los ojos clavando dagas en la piel de Morgan. Sin embargo, Morgan persistió en el razonamiento. Ese Morgan. Los dientes de Lance Alter rechinaban por la creciente agitación. A pesar de nuestras diferencias y rencores, Gran Bretaña y su pueblo no tienen nada que ver con nada. ¿En tu honor como caballero, dejarías de lado la protección de los inocentes? ¿Lo hiciste? La lancera Alter habló por primera vez, con la voz entrecortada por la emoción. Te lo dije. Te lo advertí. Morgan estaba justo allí. Si Lance Alter extendiera sus manos, podría pulverizar a la perra que le quitó lo único que le quedaba. La culpa fue de Morgan. ¿Todo había comenzado con ella, y ella intenta tomar un camino correcto? ¿En qué mundo? Entiendo. Morgan interrumpió, frunciendo los labios por la incomodidad. ¿Qué? La palabra salió de la boca de Lance Alter por puro desconcierto en lugar de presionar por una respuesta que no le importara a ella. Sin embargo, la respuesta fue una que rompió algo en la mente de Lance Alter. Lo entiendo y lo siento. La zona se quedó en un silencio sepulcral, y el eco de los gruñidos de Lance Alter en voz baja era el único ruido. ¿Arrepentido? 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 Era tonto, mezquino, vengativo, cínico y resentido. Los labios de Morgan temblaron, su mirada baja.
Te culpé de todo, de tomar lo que era mío y de dejar de lado mi reputación en favor de la profecía del rey destinado. Silencio, el rostro de Lance Alter completamente inexpresivo mientras la tormenta de su energía mágica ennegrecida marchitaba la hierba a su alrededor. Morgan continuó sin pausa. La negatividad y el resentimiento fueron cegadores, y te lastimé. Una herida que es tan profunda que te dan ganas de arremeter contra todo y contra cualquier cosa. Yo lo sé bien, y ahora, gracias a mí, tú también lo sabes. Las dos hermanas se miraban ahora a los ojos. Morgan era la más sincera que había sido en toda su vida. Cuando miró hacia atrás, los remordimientos solo eran evidentes después de haber pecado contra los suyos. Lo sé. Dijo Morgan bruscamente, con un tono plano. Ya no había vuelta atrás. ¿Cuántas veces te has imaginado ya asesinarme desde el momento en que puse un pie aquí? Decenas de veces. Los ojos de la lancera Alter se entrecerraron bruscamente, sus labios fruncidos. Alrededor de Lance Alter había una oscuridad empoderadora que tomaba la forma de un enjambre de insectos, pestilencias y plagas. Morgan lo sabía muy bien. Puedo verlo en tus ojos, aunque tú mismo no puedas, Arturia. Murmuró Morgan. A Vortigern le pasó lo mismo. La maldición que una vez me dio poder y buscó arruinar esta tierra, ahora vive dentro de ti. ¿Lo siento? Repitió Lance Alter, riendo histéricamente antes de que sus facciones se tensaran. La disculpa era todo en lo que Lance Alter podía concentrarse, ignorando todo lo demás que Morgan había dicho. Era ridículo incluso pensar que una disculpa significaría algo para ella a estas alturas. Si predicarme a mí hubiera funcionado, entonces Merlín ya habría tenido éxito. Lance Alter se burló. Esto no terminará hasta que uno de nosotros recupere el aliento. Los ojos de Lance Alter se abrieron de par en par cuando Morgan de repente se acercó a ella sin ninguna señal de lanzar un hechizo defensivo. Más bien, los instintos de batalla de Lance Alter podían leer que Morgan no había hecho nada para su propia protección. Si mi vida significa tanto para ti, ¿por qué no la tomas? Preguntó Morgan, de pie directamente a tiro de ataque. Una sola estocada o golpe sería suficiente para conectar antes de que Morgan pudiera reaccionar, y sin embargo, Lance Alter no movió un dedo. Más que su intuitivo sentido de la batalla, la duda y la sospecha sobre los motivos ocultos de Morgan detuvieron su mano. La reina bruja Morgan nunca se pondría a la ligera en una posición de peligro, y como tal debe haber tenido algún tipo de contramedida en la que derivar confianza. Toma, adelante. Los pensamientos de Lance Alter se detuvieron cuando Morgan tomó una de sus manos y la colocó alrededor del cuello de Morgan. Pon un poco de fuerza en tu agarre y termínalo. Nuestro físico es diferente. Soy mucho más frágil. Te aseguro que romperme el cuello ni siquiera sería una tarea para ti, ¿verdad? Lance Alter rechinó los dientes, convencida de que Morgan estaba tratando de provocarla, pero ese pensamiento no duró mucho. Como se esperaba de ti, todo habla, nada de acción. ¿Y qué pasaría si ella estaba incitando? La muerte sería una misericordia. ¿Para mí o para ti? Al Lance Alter ya no le importaba si se trataba de una artimaña y directamente tomó a Morgan por el cuello. Colgando en el aire, Morgan jadeó mientras extendía sus manos sobre la mano de Lance Alter. Morgan la fulminó con la mirada, con numerosos pensamientos corriendo por su mente. Una vez que me mates, o incluso arrases toda Gran Bretaña, ¿qué te quedará por hacer cuando te ahogues en la oscuridad de tu propio vacío? Eso lo tengo que decidir yo. La lancera Alter apretó su agarre, dándose cuenta lentamente de que Morgan realmente se había puesto a su alcance sin ninguna contramedida. ¡Ah! Morgan pateó y se retorció, respiraciones estranguladas escapando de su garganta mientras las uñas de Lance Alter se clavaban en su mandíbula. El Lance Alter acercó a Morgan, susurrándole al oído. El yo en el que esas palabras habrían funcionado ya ha muerto. Con el rostro poniéndose azul, Morgan miró fijamente a los ojos de Lance Alter sin parpadear y sintió como si estuviera mirando un vívido espejo de su pasado. No pasaba nada. Nada cambiaría nada. Las negociaciones fueron imposibles desde el principio. Por un momento, Morgan canalizó todo el peso de su energía mágica por todo su cuerpo.
apuntando a los dedos de Walters de lance alrededor de su cuello con un hechizo de separación antes de que se encontrara haciendo una pausa. Sí, solo sí. Si su muerte pondría fin a todo, incluida Gran Bretaña, pero le daría a su esposo e hija la oportunidad de vivir una vida libre de deberes, entonces este comercio valía la pena. Su muerte se comería gran parte de la maldición británica que empoderaba a Lance Alter. Es posible que Morgan no pueda razonar con Lance Alter, pero al menos esto dejaría espacio para que al menos una persona rompa el muro mental que Lance Alter había construido. Eso era lo que la sabiduría de Morgan le decía. Al menos de esta manera había una posibilidad. El karma de sus acciones pasadas finalmente la había alcanzado. Tan pronto como Morgan había reunido su energía mágica, se disipó voluntariamente con la misma rapidez. El flujo de aire se estaba cortando y la visión de Morgan se estaba volviendo cada vez más inestable, pero no había forma de que Lance Alter no notara las acciones de Morgan. Morgan no era un pusilánime. Si alguien en este reino realmente podía empujar a Lance Alter al borde de la muerte, solo podía ser Morgan, pero era evidente que estaba eligiendo no resistir. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no luchas? La expresión de Lance Alter finalmente se contorsionó, revelando el resentimiento y la rabia que se mantenían debajo de él. ¿Era una artimaña sin sentido para la misericordia? ¿Un estratagema, algún ataque mental? No. Lo que Lance Arturia descubrió mientras miraba a los ojos de su hermana mayor no fue ninguna de esas cosas. Yo, Esperanza, Morgan esbozó una sonrisa amarga. Encontrar, usted, consuelo. No fue más que una chispa persistente de buena voluntad y un abrumador sentimiento de culpa al final. El repugnante sonido del chasquido de un hueso resonó antes de que la cabeza de Morgan se inclinara antinaturalmente hacia un lado, su cuerpo se debilitó. Morgan tenía razón. Su cuerpo era frágil. Más frágil incluso que la de una granjera. Sopló un viento frío, el silencio impregnó la zona mientras Lance Alter se limitaba a mirar y mirar sin un parpadeo de emoción antes de arrojar el cadáver de Morgan al borde del camino. La venganza era hueca, pero la sangre se pagaba con sangre. Su juramento en ese fatídico día se cumplió. //. Dentro del castillo central de Camelot, una niña corrió a los brazos de su padre, orgullosa de su día de entrenamiento y buscando la afirmación de sus padres antes de irse a dormir. Sin embargo, algo no parecía estar bien. Papá fruncía el ceño y miraba en dirección a la luna para leer el paso del tiempo. La niña tiró de la manga de su padre, ignorante de la creciente tensión, ya que madre siempre había sido una mujer puntual. Papá, dijo el niño en voz baja. ¿Cuándo vuelve mamá? No hubo respuesta. Al amanecer del día siguiente, la noticia de la muerte de la reina resonó mientras la niña miraba fijamente el cadáver que acunaba el padre. El niño trató de recoger la espada de la madre, el que siempre rechazó tanto a la madre como al niño. Pero no se podía decir lo mismo del padre. Con manos temblorosas, la niña vio a su padre recoger la espada bajo la mirada de los consejeros de luto que se pusieron rígidos en estado de shock ante la escena. Caliburn terminó firmemente sostenido en las manos de su padre. El verdadero salvador de Gran Bretaña había sido encontrado en esta tierra abandonada en la tragedia de la muerte de la reina hermosa. Un nuevo rey se levantaría.